Vamos a leer la palabra de Dios allí en el Salmo 14 y vamos a leer los versos del 1 al 6. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra que hoy vamos a escuchar. Gracias por este alimento que nos has preparado, Señor. Permite que podamos tener un buen apetito espiritual y que podamos, Señor, alimentar nuestra alma, Señor. Permite que esta palabra, oh Dios, la podamos recibir con humildad, oh Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este salmo habla del necio. ¿Se acuerdan que el domingo también hablamos de eso? Del necio. Según este salmo, el que no cree que hay un Dios, el que no cree en Dios, es un necio. Los que no creen que hay Dios, también los llamamos ateos, ¿cierto? Entre nosotros es más conocida esa palabra, los ateos. Pero bueno, Dios no los llama ateos, ahí en la palabra los llama necios. Un gran siervo de Dios dijo una frase que lo inmortalizó. Mira la frase de él: en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no va a haber ninguno. Analice esa frase. En la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no va a haber ningún ateo. ¿Por qué? Porque ya están en el infierno y ya se dieron cuenta que sí hay un Dios. Ya se dieron cuenta que sí había un infierno, que sí había un cielo. Cuando un ateo llegue al infierno, se volverá creyente. Pero ya ahí ya no se puede hacer nada. Los que no creen en Dios, según ese texto, Dios los llama necios. Son los más necios del mundo. Aún la Biblia dice que los ateos son más necios que los demonios. ¿Cómo así que los demonios? La Biblia dice allí en Santiago 2:19, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oiga pues, los demonios creen en Dios y tiemblan ante la presencia de Dios. En cambio, los ateos no creen en Dios ni tiemblan delante de la presencia de Dios. Mateo 8:29. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Cuando Jesús se le acercó al endemoniado, los demonios le hablaron a Jesús. Y mira lo que dicen, lo que decían los demonios. Los demonios clamaban a Jesús diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Según ese texto, hermanos, los demonios creen en Jesús. Los demonios creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los ateos no creen en Jesús. Los ateos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mire también la parte final del texto. Los demonios también creen que llegará un día donde Dios les dará un juicio justo. Mira lo que dice al final del texto: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? En cambio, los ateos no creen ni en Jesús, ni que es el Hijo de Dios, ni tampoco creen que va a haber un juicio.
Vamos a analizar la primera frase del Salmo, allí en el verso 1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Según ese texto, un necio es el que no cree en Dios. ¿Cuántos no creen en Dios? ¿Cuántas personas no tienen en cuenta a Dios en sus vidas? ¿Cuántas personas no tienen a Dios ni en su pensamiento? ¿Cuántos ateos hoy hay en la vida donde no le dan gracias a Dios por nada ni por nada? ¿Cuántos ateos hoy en día niegan la existencia de Dios? Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué los ateos niegan la existencia de Dios? Porque les conviene. Para así poder vivir como a ellos les plazca, para poder así vivir como a ellos les parece. Porque saben que si no existe Dios, entonces no le tienen que rendir cuentas a nadie. Y ese es el motivo del por qué no creen en Dios. La palabra necio, ahí en hebreo, significa Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Pero significa la palabra necio, significa insensato. Insensato en el diccionario significa una persona que no tiene buen juicio. Entonces los ateos son personas que no tienen buen juicio, que ven las evidencias de que existe Dios y por más que la vean, no la ven. No hay peor ciego que el que no quiere ver. También la palabra necio significa loco. ¿Y qué es una persona loca? Una persona que perdió el juicio. Una persona que tiene perturbada las facultades mentales. Eso es lo que significa la palabra necio. La palabra necio es aquella persona que no tiene entendimiento, que no tiene discernimiento. Vamos a leer allí en Romanos 1:20. Para mí es uno de los textos más lindos que hay para cuando uno vaya a hablar con un ateo. Yo creo que ese es el texto predilecto. Dice así: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, es decir, el poder de Dios, la deidad de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando usted ve la naturaleza, usted está viendo el poder de Dios. Que cuando usted ve un ser humano, la perfección de un ser humano, usted está viendo el poder de Dios. Cuando usted ve caer agua de un arroyo, usted está viendo el poder de Dios. Cuando usted ve un pájaro, cuando usted ve un animal bien lindo, bien hermoso, usted está viendo el poder de Dios, la deidad de Dios. Pero los ateos no ven eso. Pero Dios les dice acá, pero ellos no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Dios se ven claramente en la creación que Él hizo. Las personas ateas no tienen un sentido común. Las personas ateas dependen de su propio entendimiento. Las personas ateas tienen una mente cerrada. Por más que uno les explique, ellos no entienden. Las personas ateas son tercas, obstinadas. Las personas ateas hacen caso omiso a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los ateos? ¿Qué hacen los necios? Y eso es lo que vamos a seguir mirando. Ya hablamos de que los ateos son necios. Y los ateos dicen que no hay Dios, los necios dicen también que no hay Dios, pero bueno, ¿qué hacen los necios? ¿Qué hacen los ateos? Bueno, eso es lo que habla prácticamente todo el Salmo. ¿Qué hace un necio? ¿O qué hace un ateo? Verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sean qué? Corrompidos. Los ateos son corrompidos. Los necios son corrompidos. La palabra ahí corrompido en hebreo significa desviado. ¿Qué es una persona desviada? Es una persona que se aparta
de la voluntad de Dios, se aparta de lo que dice Dios, se desvía de la voluntad de Dios. La palabra ahí corrompido también significa pervertido. La palabra pervertido es eso, en hebreo es hacer malo a alguien. Usted no ha visto que los ateos no quieren ser ateos ellos solos, sino que quieren convertir a mucha gente también al ateísmo. Eso es perversión, ¿sí? La palabra también ahí corrompido significa depravado. ¿Qué es una persona depravada? Una persona que adquiere costumbres viciosas. Por ejemplo, la cárcel deprava a la gente. Lo mismo, un ateo deprava a otra persona. También, pero algo que me llamó la atención de la definición de esta palabra corrompido es esta, podrido. El ateísmo produce personas podridas. Dígame una cosa, ¿para qué sirve algo podrido? ¿Qué hace usted cuando la leche se vinagra? La bota. ¿Qué hace usted si un postre se pudre? ¿Qué hace usted si una papa está podrida, o un limón está podrido, o un tomate está podrido? Lo bota, no sirve para nada. La palabra corrompido también significa manchado, estropear. Pero otra cosa que me llamó la atención de la definición acá de corrompido es infestar. ¿Cómo así que infestar? Invadir un lugar con una plaga. Eso es lo que está haciendo el virus hoy. Está invadiendo nuestras comunas, nuestras calles. Es una plaga. Es como decir, esos bichos están infectando el jardín. Eso es lo que significa la palabra corrompido, infestar. También significa corromper, hacer malo a alguien o a algo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen los ateos? ¿Qué hacen los necios? Aquellos que dicen que no creen en Dios. Mire el verso 1 al final. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El ateo no hace el bien. Los necios no hacen bien. Los que no creen en Dios no hacen el bien. Es sino mirar las noticias para uno darse cuenta de que son muchas las personas que no hacen lo bueno. Mira lo que pasó aquí en Colombia hace 2 meses, ¿no? 7 militares cogieron a una niña de 14 años y la violaron, todos la violaron. Mira lo que pasó hace 15 días, que un hombre violó a una niña de 3 años y esa niña estuvo en cuidados intensivos más de 15 días, 8 días y murió. Mira lo que pasó también hace como un mes o hace 15 días o 20 días, que un hombre cogió a una niña especial y la violó. La palabra ahí bien, no hay quien haga el bien. La palabra bien ahí en hebreo significa hombre bueno. ¿Hay hombres buenos hoy? ¿Hay mujeres buenas hoy? La palabra bien es que hace cosas buenas. La palabra bien ahí significa también agradable. ¿Un ateo hace cosas que le agradan a otro? No. Como un ateo no cree en la palabra de Dios, pues le es infiel a su esposa las veces que quiera. Como un ateo no cree en un juicio, pues hace y deshace. También la palabra bien significa alegrar. ¿Será que un ateo alegra la vida de su esposa y de sus hijos? ¿Será que un ateo puede tener un buen hogar? ¿Puede alegrar a su esposa, a sus hijos? ¿Será que un ateo, los hijos lo ven hermoso, su esposa lo ve hermoso, lo ve encantador? La palabra bien también significa correcto. ¿Qué hacen los necios? ¿Qué hacen los ateos? Veremos el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Ahí la palabra entendido en hebreo significa inteligente. Como lo dijimos ahorita, un ateo, un necio que no cree en Dios,
de inteligente no tiene nada. La palabra ahí entendido también significa comprender la verdad. ¿Un ateo comprende la verdad? La palabra ahí entendido también significa entender la palabra de Dios. La palabra entendido ahí es sabio, cuerdo, que discierne. Cuando yo leí esa palabra entendido ahí, yo me regocijé. Yo me llené de gozo porque gloria a Dios, usted y yo, cuando leemos la palabra de Dios la entendemos. Gracias a Dios que usted y yo dejamos de ser necios. Gracias a Dios porque usted y yo hoy entendemos la palabra de Dios. Entendemos que el pecado nos esclavizaba. Entendemos que el pecado nos iba a hacer perder la salvación. Entendimos que Jesucristo va a hacer moradas en los cielos para nosotros. Entendimos que hay una salvación, que hay un alma que salvar. La gloria sea para Dios. Gracias a Dios, Dios nos quitó ese velo para que pudiéramos entender. Gracias a Dios entendimos que éramos necios, entendimos que éramos pecadores, entendimos lo importante del arrepentimiento, entendimos que había un juicio, entendimos que hay una salvación. En cambio, los ateos, los necios, no entienden. El verso 2 al final, otra cosa que hace el necio, otra cosa que hace el ateo, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sabe? Los ateos no buscan de Dios. Los necios no buscan de Dios. Los que no creen en Dios no buscan de Dios. Los necios no consultan a Dios. Los ateos no consultan a Dios. ¿Sabe lo que nos está matando? Lo que está matando a la humanidad hoy en día es la ignorancia. Pero qué bueno que los necios y los ateos consultaran sobre las cosas de Dios, que se metieran a pedir opinión, consejo, que buscaran en libros cristianos que los informen, que les llenen de conocimiento a la palabra, pero no, los ateos simplemente son cerrados, ya no quieren pedirle consejo a nadie, no quieren pedirle opinión a nadie, no quieren buscar información en libros sobre nada, solo, ¿por qué? Porque tienen miedo a enfrentarse con la verdad. No buscar a Dios. Esos son los necios. Los ateos y los necios no averiguan. Los ateos, los que no creen de Dios, no siguen el Evangelio. Los ateos y los que no creen en Dios no buscan a Dios, no preguntan sobre las cosas de Dios. Los ateos y los necios que no creen en Dios no escudriñan la palabra. Otra cosa que hacen los necios está en el verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Los ateos se desviaron. ¿Qué es desviarse? Desviarse es uno caminar por cierto camino. Desde niño me enseñaron este camino y desviarme yo, dejar de caminar por ese camino para irme por otro. Eso es desviarme. ¿Sí? Y los ateos se desvían del camino verdadero por no hacerle caso a la palabra de Dios. Y otra cosa que quiero subrayar ahí es la palabra todos. Todos. Hoy hay muchas personas que piensan que si todo el mundo hace tal cosa, entonces no es pecado. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hay personas que se levantaron en una familia donde el esposo le es infiel a su esposa y los hijos creen que eso se puede hacer, que eso no es pecado. Hay personas que se crearon en una familia donde el papá era un alcohólico, donde le pegaba a la mamá y los hijos creen que eso no es pecado porque todo el mundo lo hace. Y porque todo el mundo lo hace, entonces eso es normal.
Estaba escuchando una predicación en estos días de un pastor y él decía algo, dice que la nariz se puede adaptar a un olor desagradable y que ya por a los 10 minutos, 20 minutos ese olor ya no es tan desagradable. Así hay muchas personas que se acostumbran al pecado y ya no ven el pecado como tan malo, ya no ven el pecado como tan malo, lo ven como normal. Dios Todopoderoso, que Dios nos libre de ver el pecado como mal, como algo bueno, como algo normal. Sí. Vamos a mirar otra cosa que hacen los ateos, que hacen los necios, otra cosa que hacen las personas que no creen en Dios. Verso 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Tremenda esa frase, ¿no? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Dígame, ¿cuál es el comportamiento de los necios o de los ateos? ¿O cuál es el comportamiento de los que no creen en Dios? ¿Sabe? Los ateos no solo se conforman en vivir como a ellos les parece, sino que también los ateos y los necios, los que no creen en Dios, atacan a los que sí creemos en Dios. Ellos atacan a los que queremos vivir en santidad, a los que queremos vivir en el temor de Dios. Para los ateos, el atacarnos es algo normal. Es como si comieran pan. Usted ve que comer pan, hace 3.500 años que se escribió este salmo, esa era la comida, el pan, algo normal. Y ahí está diciendo el texto que devoran al pueblo como algo normal, como si comiesen pan. Y dice, ¿y a Jehová qué? No invocan. ¿Qué hace un ateo? Nunca van a invocar a Dios. Pero gracias a Dios, que nosotros los justos sí invocamos a Dios. Nosotros sí oramos antes de tomar una decisión. Nosotros oramos antes de comer los alimentos. Nosotros clamamos a Dios aún en las cosas más pequeñas, en las cosas más sencillas e insignificantes de la vida. Pero qué triste, también hay hermanos que se comportan como ateos, como necios. Quiere decir que hay hermanos que no oran por los alimentos, hay hermanos que van a tomar decisiones en su vida importantes, tampoco buscan a Dios para que Dios les guíe, para que Dios les oriente. Hay hermanos que pasan todo un día sin orar, sin leer la Biblia, sin invocar a Dios. Cristianos también que se comportan como ateos. Otra cosa que hacen los necios, otra cosa que hacen los ateos, otra cosa que hacen los que no creen en Dios, verso 5 dice, ellos temblarán de espanto. ¿Por qué van a temblar de espanto? Porque ellos algún día de su vida van a ver que Dios está con la generación de los justos. Miren lo que dice el verso 5. Ellos temblarán de espanto al ver que Dios está con la generación de los justos. Eso es lo que van a experimentar los necios, eso es lo que van a experimentar los ateos. Esto les pasará a los ateos, a los que no creen en Dios, si no se arrepienten de la forma como están viviendo. Ellos se van a dar cuenta algún día que Dios está con la generación de los justos. Me gustó esa palabra generación. ¿Qué es la generación? La generación es por ejemplo, mis hijas son la generación, mi generación. Si vienen mis nietos también son mi generación. Yo me hacía una pregunta cuando leía ese texto. ¿Cómo es la generación de los justos? La generación de los justos, yo conozco a generaciones de familias cristianas, donde el abuelo fue pastor, donde el hijo es pastor y donde el nieto ahorita es pastor y donde el tataranieto también es pastor. Esa es la generación de lo que le va a pasar a los justos. Pero yo también me hacía una pregunta, ¿cómo será la generación de los ateos?
Hazte esa pregunta. Si tú eres ateo hoy, si tú no crees en Dios y estás criando hijos, mi pregunta es ¿cómo serán tus hijos? Mi pregunta es ¿cómo serán tus nietos? ¿Cómo será tu generación? ¿Cómo serán tus bisnietos? Dice la Biblia que cuando el ateo abra los ojos, ellos temblarán ¿de qué? De espanto. Ese texto es precioso, tal vez de los textos más lindos del Salmo es este. En estos días escuché una conferencia de un pastor que por ahora es como el mejor conferencista que hay de pastores, pero no me gustó algo. Él terminó su conferencia diciendo de esta manera: Señor, haciendo un reclamo a Dios, Señor, el pecado nos está ganando. Señor, mira cómo el mundo, Señor, tiene estas ideologías, Señor, de la homosexualidad, de esto y aquello. Señor, mira, el pecado nos está ganando. Haciéndole un reclamo a Dios. No, este texto nos está diciendo lo contrario. Antes son los ateos los que tienen que estar temblando de espanto. Los que no creen en Dios son los que deben de estar temblando de espanto. Porque Dios va a estar, es con la generación de los justos. Lo que decía este pastor no es verdad, no estamos perdiendo. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Y así lo debemos de ver. Nunca el pecado nos va a ganar. Los que no creen en Dios. Ya. ¿Listo? Los que no creen en Dios, ellos temblarán de espanto. Ellos son los que no creen en Dios, son los que deben de temblar de espanto. Nosotros no. El pecado ni los que no creen en Dios nos van a ganar. Dios está con nosotros, eso lo dice el texto. Dios está con su pueblo, eso lo dice el texto. Los ateos algún día van a tener que temblar de espanto al ver que la generación de los justos, Dios está con la generación de los justos. Lo noveno que hace un ateo está en el versículo 6. Dice: del consejo del pobre se han burlado. Dios defiende al pobre de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que se humilla ante Dios. Un pobre de espíritu es el que reconoce la pobreza y la necesidad espiritual. Un pobre de espíritu es el que se humilla. Él es el que es sumiso a la voluntad de Dios. Un pobre de espíritu es aquel que no se cree autosuficiente, sino que un pobre de espíritu depende de Dios. El que es pobre en espíritu es aquel que acepta el mensaje de Jesús y lo cree. El pobre de espíritu, dice así la palabra de Dios, que el pobre de espíritu está con Dios, pasa por la prueba y no le reclama a Dios, ni le exige razones, ni explicaciones. Los pobres en espíritu son los que reciben la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. Pero mire lo que dice el texto. Los ateos oprimen ¿qué? Al pobre. Y eso es lo que vemos. Pero mire lo que dice, que el pobre de espíritu, Jehová es ¿qué? Su esperanza. Todos los que somos pobres en espíritu tenemos a Dios como nuestra única esperanza. El rico confía en las riquezas. El que no cree en Dios confía en su sabiduría. El necio confía en su necedad. Pero nosotros los cristianos tenemos nuestra confianza ¿en quién? En Dios. El verso 7 está la 10ª cosa que hace alguien que no cree en Dios, alguien que es ateo, alguien que es necio. Cuando Jehová hiciere volver
A los cautivos de su pueblo se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ya este es el último texto. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Busqué la palabra volver en hebreo. Para mí fue una sorpresa. Les cuento que para mí fue una sorpresa. La palabra ahí, volver en hebreo, significa Yeshua. Y de ahí viene la palabra Jesús, Yeshua. Y la palabra Yeshua en hebreo significa salvación. Salvación del pecado que lleva al hombre a la esclavitud. La palabra ahí en hebreo, volver, significa liberación. Muchas religiones hoy en día nos prometen liberación, muchos políticos nos ofrecen liberación, muchos psicólogos nos ofrecen liberación, muchos centros de eso de reformar, de transformar a los viciosos, también prometen liberación. Pero aquí el Señor dice que Jehová es el que da liberación a los cautivos. La palabra ahí volver también significa ayuda, victoria, prosperidad. Qué bueno que el ateo y el necio, el que no cree en Dios, sepa y entienda de que Dios lo puede salvar, de que Dios lo puede liberar de esa mentalidad, de esa filosofía de vida que tiene. Que Dios lo puede ayudar, que Dios lo puede salvar, que Dios lo puede liberar de ese pecado en que está, que Dios lo puede salvar de ese ídolo que usted tiene. Hoy en día hay personas que están bajo la esclavitud de un ídolo, el ídolo del dinero, el ídolo del sexo ilícito, el ídolo del vicio, el ídolo de las cosas materiales, el ídolo de la avaricia, el ídolo del egoísmo, el ídolo del rencor, el ídolo del poder. Dios te puede salvar. Dios te puede decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero lo lindo de ese verso 7, al final, mira lo que dice. Cuando Dios salve a su pueblo de los ídolos, cuando Dios salve también al ateo de sus ídolos, ¿va a venir qué? Gozo y alegría. Eso es lo que Dios promete a los que se arrepienten, a los que son humildes y se sujetan a la voluntad de Dios. Habrá gozo y alegría. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo tan hermoso, tan lindo, tan bello. Gracias, Señor, porque yo preparando este estudio, para mí fue un deleite, para mí fue una gran bendición. Y gracias, Dios, porque ahora ya lo entiendo con más claridad. Y gracias, Dios, por estos salmos tan lindos, tan hermosos, que nos traen enseñanzas tan preciosas. Permite, oh Dios, que podamos haber entendido tu palabra, y no solo entendido, sino también de ponerlos en práctica. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.